¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Milei y Bukele en la conferencia de CIPAC en Washington con otro notable invitado, Pablo Bomaro, catedrático universitario y secretario académico de Claxo, directamente desde Buenos Aires. Pablo Bomaro, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, muchas gracias y siempre es un gusto conversar contigo y con todas y todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias, Jorge. Pablo, el gusto también es nuestro. Reciente visita del canciller ruso Sergei Lavrov a primero Cuba, luego Venezuela y después Brasil. Tu lectura. Bueno, mira, creo que ese itinerario justamente que tú estás describiendo, que es el que hizo Lavrov, tiene que ver con una agenda de geopolítica o una agenda con contenido, con fuerte contenido geopolítico y con incidencia en la región, ¿no? Creo que es un símbolo haber ido primero a Cuba, ¿no? Porque esto no tiene que ver con los vuelos, sino tiene que ver justamente con los símbolos políticos, haber ido a Cuba, a Venezuela y a Brasil, en Brasil con motivo de la cumbre de los cancilleres del G20, ¿no? Creo que es una visita que marca de cierta manera cómo América Latina tiene que posicionarse en este mundo cada vez más multipolar que estamos viviendo y en esta agenda del multilateralismo, ¿no? Creo que cuando fue a Cuba, por ejemplo, digamos, reunido con el presidente cubano, con Díaz-Canel y con el canciller cubano también, habló de cómo aliarse para construir un mundo más justo. Y más allá de opiniones particulares sobre tal o cual tema, creo que colocar en la agenda de la geopolítica internacional la cuestión de la justicia, la cuestión de un mundo más justo y las desigualdades que surcan o que atraviesan, digamos, diferentes regiones del mundo es muy importante porque América Latina tiene que posicionarse no solo desde un interés económico, buscando cómo, digamos, favorecer su desarrollo a partir de este mapa mundial, sino también tiene que posicionarse a partir de los contenidos o de los valores de ese mundo que queremos construir. Y ahí justicia, desigualdades, igualdad, creo que son palabras claves que rondaron esta visita y que también ponen de cierta manera un límite a lo que podría ser una avanzada norteamericana o de Estados Unidos en la región, ¿no? Bueno, justamente era la novena visita de Lavrov a Cuba en sus 20 años como canciller. Él dice que Cuba es la relación más importante que tienen en el Caribe y América Latina. Es decir, él deja claro, deja planteado, digamos, prioridades. Sí, totalmente. A ver, en este momento o en estos años a donde el bloqueo ha recrudecido, ¿no? A donde Cuba está cada vez más sitiada y más bloqueada y digamos, lo que se presupone o lo que se avisora en un futuro cercano es que ese bloqueo se va a mantener. Por supuesto que luchamos y abogamos desde las calles, desde los mundos intelectuales o los espacios académicos, pero también desde las resoluciones de las Naciones Unidas a que ese bloqueo caiga. Pero digo, entonces, en este escenario de bloqueo, afirmar o reafirmar una alianza, creo que es muy importante porque sin reproducir antiguos mecanismos o sin pensar que todo va a ser como fue hace 30, 40, 50 años, porque tampoco eso era una panacea, pero sí creo que es importante poder decirle a Cuba que no está sola, que aquí hay un aliado importante y que hay un concierto de naciones cada vez más mayoritario, diría abrumadoramente mayoritario en el mundo, que está luchando o que está exigiendo no solo el fin del bloqueo, sino que dejen a Cuba desarrollarse, que dejen a Cuba crecer, que dejen a Cuba comerciar y que respeten
la autodeterminación que el pueblo cubano eligió para su sistema político, su sistema económico y su sistema social. Por lo tanto, creo que es muy importante poder pensar en eso, porque además Cuba necesita vías de comercio, vías de integración que justamente sorteen o puedan eludir este criminal bloqueo que desde hace, bueno, más de 60 años sufre la isla y que ha recrudecido en los últimos años, administración Trump mediante y continuidad con Biden también de estas medidas criminales, ¿no? Sale entonces de Cuba y llega a Venezuela. Allí se reúne con el presidente Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller. ¿Cómo están hoy las relaciones entre Rusia y Venezuela y cómo está reaccionando Rusia, dado que Estados Unidos de alguna forma había sugerido no sé cómo llamarle, un levantamiento parcial de las sanciones en lo que tiene que ver con la industria petrolera, o ni siquiera levantamiento y después una especie de marcha atrás? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, creo que acá sin duda hay un interés, como ya dijimos, de la geopolítica regional. No olvidemos también que ahora Venezuela está en conflicto, digamos un conflicto de hace muchas décadas, pero que ha recrudecido en los últimos tiempos con Guyana por un territorio fronterizo justamente que comparten ambos países y que está en disputa. Entonces digo, creo que ahí hay un interés también de cómo se va a desarrollar este conflicto y de cierta manera el ajedrez regional en Sudamérica. Pero con Venezuela, lo que se, digamos, agrega, que tú mismo dijiste, Jorge, es una cuestión de recursos naturales muy importantes y sobre todo petróleo y gas, ¿no? Porque este debilitamiento o esta reducción de las sanciones de Estados Unidos tenía que ver con poder aprovisionarse de petróleo y gas o poder, de cierta manera, digamos, incentivar la producción de hidrocarburos en Venezuela que suplan lo que no está recibiendo Estados Unidos por cómo se alinea el mapa en Oriente, en Medio Oriente, digamos, etcétera. Entonces creo que ahí hay sin duda un decir de Rusia, aquí estamos nosotros, ustedes continúan siendo aliados estratégicos, ¿sí? En el mapa del conflicto sudamericano o latinoamericano, pero también en el mapa mundial de los recursos naturales, sobre todo petróleo y gas, ¿no? Yo digamos, creo que ahí Venezuela, digamos, pudo aprovechar de cierta manera los anuncios de Estados Unidos para reactivar aún parcialmente su producción y su, digamos, economía, y creo que Rusia está, de cierta manera, afirmando que la alianza con Venezuela, más allá de estas medidas coyunturales, no se rompe, sino que por el contrario se consolida. Sale entonces de Venezuela y se va a Río de Janeiro, pero antes pasa por Brasilia y se reúne con el presidente Lula, luego participa entonces en la cumbre de cancilleres del G20 en Río de Janeiro. La relación, ¿cómo lees tú la relación entre Lavrov y Lula? Bueno, creo que fue una reunión muy importante. Es también relevante decir que fue en el marco de la cumbre de cancilleres del G20. Digo, un G20 que se va ampliando y que va aumentando su peso, no solo en la economía mundial, sino en las decisiones de la geopolítica. O sea, hoy creo que, digamos, el G20 es un escenario de disputas, porque ahí coincidían los BRICS con el G20, ¿no? Entonces creo que ahí hay una disputa importante. Brasil con la presidencia pro tempore G20, sin duda es una potencia regional que disputa en la geopolítica qué características tendrá el G20 o cómo se van a dirimir algunos conflictos mundiales en el seno del G20. Entonces creo que ahí esta reunión tuvo, por ejemplo, digamos, el conflicto en Palestina en la agenda, tuvo también la guerra en Ucrania en agenda, tuvo el rol de Brasil en América Latina justamente para disputar geopolítica mundial y la influencia de Estados Unidos en la región, cómo balancear también, digamos, Brasil
digamos, perdón, el peso que tiene, digamos, Brasil con otros gobiernos, digamos, en la región, como puede ser, por ejemplo, Argentina, ¿sí? Que tiene otro signo político totalmente opuesto y que está siguiendo una política mucho más errática a nivel exterior. Entonces creo que fue una visita que tiene muchos componentes, que tiene un componente regional, que tiene un componente de la geopolítica mundial, que tiene un componente de las disputas internas dentro del G20, disputas económicas, pero como yo decía, también disputas políticas por conflictos armados en Palestina, en Ucrania, etcétera. Y entonces creo que es sin duda sumamente relevante poder pensar o poder analizar cómo dentro del seno del G20, con la presidencia pro tempore que tiene Brasil y esta visita del canciller ruso, está bien, visita oficial formal porque se reunían todos los cancilleres del G20, pero cómo esta dinámica, esta dialéctica, digamos, entre BRICS, G20, se va dirimiendo o se va desplegando en los próximos meses, ¿no? Bueno, justamente Pablo, y allí una lectura de Lavrov dentro del G20 era lo que observaba como la pulseada, digamos así, de países, entre comillas, de Occidente o a Estados Unidos y sus aliados y aquellos que integran el BRICS. Y decía Lavrov, una vez más, Occidente estaba tratando de imponer, de torcerles el brazo a los demás para tratar de hacer de un tema central de la declaración final el tema de Ucrania, el tema de Israel, es decir, de alguna forma desviar para el BRICS lo que quería traer a la mesa, que fue lo que Lula planteó, que estamos hablando de abordar el tema de la desigualdad, de la pobreza, del cambio climático, y sin embargo estos países que se sienten dominantes aún querían una vez más, como lo hicieron, tú recuerdas perfectamente en la cumbre de CELAC con la Unión Europea, que de los pelos querían traer que en la declaración final tenía que haber la aprobación o el apoyo a Ucrania. Es decir, acá de alguna forma esta denuncia de Lavrov es clara de que hay ese tipo de tensiones dentro de los miembros del G20. Totalmente, totalmente, digamos, de acuerdo, Jorge. Creo que el conflicto en Ucrania, el conflicto en Palestina o el conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto Israel-Palestina son temas de la agenda mundial fundamentales por cómo se posicionan los países. Y acá creo que sin duda Rusia tiene una posición tomada que es fundamental y que hay que también poder analizar para contrabalancear los sentidos dominantes que nos quieren vender acerca de estos dos conflictos, pero creo que también es relevante, y pensándolo como latinoamericano, la posición que tiene Brasil, porque Brasil en esta cumbre, Lula fundamentalmente, se pronunció por la paz en Ucrania, no una paz cualquiera, una paz que pueda, digamos, atender las causas de este conflicto, y sin duda tiene una posición tomada muy importante acerca del conflicto Israel-Palestina o del genocidio que está ocurriendo actualmente en Palestina. Y esto también es importante no solo por principios humanitarios, políticos y geopolíticos, sino también porque una de las discusiones que está ahora sobre la mesa es si Brasil va a ocupar una silla o un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eso estuvo en la agenda Lavrov-Lula. Por lo tanto, creo que acá hay una intención que tiene Brasil de llevar estos principios no solamente a una declamación o a una declaración, ¿sí? Como son muy comunes en estas cumbres, sino a una acción repudiando a Israel, repudiando el genocidio que están cometiendo actualmente en Gaza, pero también disputando el derecho de un país latinoamericano y de un país tan importante como es Brasil de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, para que entonces América Latina tenga una voz en cómo se dirimen estos conflictos en los organismos multilaterales, ¿no? Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pablo Gomaro directamente desde Buenos Aires. Pablo, catedrático universitario y además secretario académico de Claxo.
Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Pablo Vomaro directamente desde Buenos Aires. Pablo, catedrático universitario y secretario académico de Claxo. Pablo, en esa reciente cumbre de los cancilleres del G20 en Río de Janeiro, antes de llegar a la cumbre, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se reunió con el presidente Lula y luego asistió a la reunión y después siguió a Buenos Aires y se reunió con el presidente Javier Milei. ¿Tu lectura de esa gira? Bueno, creo que es una gira para intentar afirmar o validar el predominio de Estados Unidos en la región y la intención que Estados Unidos tiene hace poco tiempo. Veíamos un nuevo aniversario de la doctrina Monroe, 200 años de la doctrina Monroe, y entonces, bueno, esto de América Latina, el Caribe como patios traseros, ¿no? Esto de América para los americanos quiere decir Latinoamérica para Estados Unidos. Y creo que esta visita tuvo la intención de ver cómo hace pie en un escenario político o geopolítico regional cambiante, ¿sí? Porque no nos olvidemos que tenemos, digamos, gobiernos nuevos en varios países y hay elecciones en 2024, 2025 en muchos otros países. Por lo tanto, digamos, si uno piensa en que va a pasar en México, en lo que puede pasar en Uruguay, ¿sí? En Perú, que está todavía en disputa. Digo, son escenarios que se van reconfigurando y se van moviendo. Y es simbólico lo que sucedió en Brasil con Lula, a donde Blinken asistió, como lo hizo, digamos, Lavrov antes, a la cumbre G20, de lo que sucedió en Argentina con Milei, porque la reunión que tuvo con Lula fue una reunión de dos países importantes, de dos potencias, y Brasil pudo poner su agenda sobre la mesa. O sea, en el conflicto de Ucrania o la guerra de, digamos, Ucrania, la situación de la geopolítica venezolana y lo que sucede en Palestina, estuvieron los tres conflictos o los tres temas sobre la mesa en la reunión que tuvo con Lula. Y vuelvo a decir, Brasil poniendo una posición soberana, poniendo una posición de dignidad ante estos temas. En cambio, lo que sucedió en Argentina fue más una visita, digamos, imperial, ¿no? Porque, digamos, fue una visita a donde, por un lado, hubo declamaciones donde Argentina cuenta con Estados Unidos para las políticas que está desarrollando el presidente Milei, que no se entiende muy bien cuál es el apoyo que podrían dar. Digo, en Argentina, por ejemplo, desde diciembre 2023 a febrero 2024, en 3 meses, las políticas del nuevo presidente Milei generaron casi 4 millones de personas empobrecidas más. O sea, hoy en día hay 4 millones de personas consideradas pobres más que las que había en diciembre 2023, en tan solo 3 meses. ¿Sí? Hay una política de pago a los organismos multilaterales y de pago al FMI. Por lo tanto, si bien siempre se pide una renegociación de la deuda, ahora no se hace de una posición de poder o de hacer respetar intereses nacionales, sino más bien de una posición servilista o seguidista de los intereses de los acreedores y en este caso del FMI. Por lo tanto, una declaración que diga que Argentina cuenta con Estados Unidos, bueno, vaya si no cuenta, si estamos haciendo en estos últimos 3 meses todo lo que Estados Unidos quiere, inclusive en la geopolítica mundial y, por ejemplo, la posición que tiene el presidente Milei, también rompiendo históricas posiciones de Argentina de neutralidad y de búsqueda de la paz en el conflicto en Palestina, donde optó por apoyar la política genocida que está llevando a cabo Israel actualmente. Por lo tanto, y
perdón, y corona esta visita saludando desde el balcón de la Casa Rosada, en la emblemática Plaza de Mayo, que muchos de los que nos escuchan seguramente conocerán o por haber estado o por historia o por haber leído, en ese emblemático balcón de la Casa Rosada o la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, saludando el secretario de Estado, digamos, norteamericano. Es decir, creo que si, creo que la película Bananas se hubiese quedado corto, ¿no? Corta. Entonces creo que es una visita que marca justamente en este contrapunto, ¿sí? Por un lado, cómo Estados Unidos valora a Brasil y desconsidera a la Argentina, pero también cómo sus presidentes, en un caso, muestran una agenda con intereses propios, con soberanía, con autodeterminación, mostrando posiciones que son de liderazgo mundial, y en otro muestra posiciones de servilismo, de seguidismo y que perjudican en el corto o en el mediano plazo los intereses nacionales y los intereses también regionales, ¿no? Y este fin de semana que acaba de pasar, entonces culminó en las afueras de Washington la conferencia que tiene como sigla CPAC, que es la conferencia de la ultraderecha a nivel mundial más importante, y allí estuvieron presentes nuevamente Javier Milei, como tú lo mencionabas recién, y también el presidente de El Salvador, estamos hablando de Nayib Bukele. Hay un video en donde se ve a Javier Milei entrando a un cuarto en donde está el presidente Trump y entra a saludarlo y a agradecerle por su apoyo, como en un inglés un tanto, un tanto especial, no se entiende bien lo que le dice, pero ¿cómo tú lees esa presencia de Milei en esta estructura que es la extrema derecha mundial y que él se presenta allí y que en su discurso él repite el eslogan de Trump, que el eslogan de Trump es Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande nuevamente, y él dice Make Argentina Great Again. ¿Cómo lees tú todos estos elementos? Creo que la ultraderecha mundial intenta reagruparse. Están leyendo que es una coyuntura de oportunidad para ellos. ¿Sí? Bukele, Milei, estuvo también Abascal de Vox, de digamos, España, estuvo la ex primer ministra británica que duró tan poco tiempo. También, por eso yo digo a veces, cuando uno piensa están en avanzada, sin ser, digamos, ingenuo y sin desconocer que hay un poder creciente de la ultraderecha y hay una legitimidad para, para pronunciar mensajes que hace años quizás no la tenían, sin duda, pero digo, pensando en que la ex primera ministra, digamos, británica, Liz Truss o Liz Truss, sí que duró semanas cuando quiso aplicar políticas que, por supuesto, dieron catastróficos o desastrosos resultados. Digo, mostrar a esas personas como emblemas, bueno, digamos que es como mínimo opinable y está hablando de la pobreza política que tiene esta ultraderecha, que sin duda se aprovecha y tiene una astucia y una habilidad en el discurso público o en la conversación pública para apropiarse de crisis política, de crisis sociales, de crisis económica y sobre todo en el mundo digital, una astucia y una habilidad para capitalizar esas crisis, ¿sí? Y responsabilizar a ciertos grupos desresponsabilizando a otros. Pero entonces, que esta astucia y esta habilidad no opaque que los discursos realmente son muy limitados. Por ejemplo, el discurso que dio Milei no solo, digamos, procuró o pretendió desandar conquistas de derechos que en Argentina son adquiridos y que en Estados Unidos también están sedimentados de años, aunque estén disputados. Hablo de derechos vinculados con género, con la decisión sobre los cuerpos y otras, sino que habló a favor de los monopolios inclusive. Digo, es pre-Adam Smith. Por eso digo, estas personas atrasan 1500 años o más de 300 años, porque dijo que la ley que limita los monopolios
daña a las empresas y daña el capitalismo. Cuando el combate a los monopolios es uno de los principios liberales de los siglos XVIII y XIX, o sea, un capitalismo no monopólico. Acá estamos previamente a eso, retrocediendo centenas de años y diciendo que aún las leyes antimonopólicas son nocivas o son dañinas para el capitalismo y para el crecimiento económico. Entonces, digo, fue una conferencia que tuvo mucha repercusión mediática, sin duda. Bueno, estuvo también Bukele, que Bukele es singular porque él tiene otra trayectoria política de la que tiene Milei. Bukele fue alcalde de San Salvador, fue alcalde de otra ciudad salvadoreña, estuvo ligado originalmente al Frente Farabundo Martí, o sea, a la fuerza de izquierda salvadoreña. Por eso a veces cuando dicen Bukele es un nuevo outsider que viene a la política, bueno, cuidado, porque fue alcalde de la capital salvadoreña 8 años, estuvo en el frente Farabundo Martí, por lo tanto, digo, la composición que tiene Milei y que tiene Bukele no es la misma, e inclusive cierto discurso que tiene Bukele de justicia social, aunque por supuesto violatorio de derechos humanos, violatorio de la propia legislación electoral, porque invitar a Bukele hoy en día a un foro internacional podría ser avalar la elección como mínimo discutible que a nivel parlamentario sucedió en El Salvador. Por lo tanto, creo que es una conferencia que, si bien tuvo una relevancia mediática muy importante, dejó al descubierto muchas falencias de estos grupos que no tienen líderes exitosos para mostrar, o muy pocos. Pablo Bomaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y a disposición cuando lo considere necesario.